las fuerzas del orden y alborotadores, 27 policías han sufrido heridas leves. Hay que recordar que en la Nochevieja del pasado año se habían incendiado 333 vehículos y en la noche de fin de año de 2001 se quemaron 388 coches. Hay que reseñar igualmente que esta pasada Nochevieja ha sido la primera vez en varias décadas en la que Francia ha recibido el nuevo año bajo el estado de emergencia decretado el 8 de noviembre en el momento más álgido de la ola de violencia callejera. Un estado de emergencia que se ha prorrogado durante 3 meses hasta el 21 de febrero. De ahí que la pasada noche se hubieran desplegado un total de 25.000 policías y gendarmes. Anoche, en su mensaje de fin de año dirigido a los franceses a través de la radio y de la televisión, el presidente Jacques Chirac se refería a esta violencia urbana como reflejo de las tensiones que vive el país y se comprometía a intensificar las medidas en favor de la igualdad de oportunidades en los barrios más desfavorecidos. En este repaso a la actualidad no olvidamos que Austria releva a Reino Unido en la presidencia europea. Durante su semestre, Austria debe afrontar el bloqueo de la Constitución y en materia antiterrorista quiere dar un fuerte impulso a la labor del Grupo Europeo de Trabajo contra el reclutamiento de activistas islamistas en territorio comunitario. Una cuestión que se ve con especial preocupación ante la posibilidad de que jóvenes musulmanes nacidos o criados en Europa pasen a integrar las filas terroristas, o que incluso ciudadanos originarios de Europa sin vinculaciones aparentes con el radicalismo islamista sean absorbidos por él, como ocurrió con la belga Muriel López en noviembre pasado, que lanzó cargada de explosivos contra un convoy estadounidense en Irak. Aurora Moreno. Expertos de 10 países, entre ellos España, integran este equipo encargado de analizar, aportar propuestas y elaborar estrategias para impedir el reclutamiento de activistas islamistas en Europa. Unas estrategias que refuercen o amplíen medidas ya aceptadas por los 25 del pasado mes de diciembre, como la formación de imanes en los barrios europeos, apoyo a los líderes moderados de las comunidades musulmanas, más control de las páginas extremistas islamistas en Internet o el control de la radicalización que se pueda producir en las prisiones. En este sentido está pendiente la propuesta lanzada el pasado mes de noviembre por especialistas policiales británicos y españoles, la celebración de una conferencia de expertos que analicen el proceso de islamistas, incluidas las cárceles. La presidencia austríaca también a la petición que el embajador para la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea, Miguel Díez, hizo recientemente para aumentar la colaboración operativa de las policías de los distintos países y hacer frente a posibles ataques.